Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestra clase de biología esta semana. Soy el profesor Jesús Paredes. Presta mucha atención. Empecemos. Muy bien chicos, y en esta semana veremos el tema de infecciones de transmisión sexual. Esto es el tema que corresponde a este sexto... Este es el sexto tema del cuarto bimestre en esta semana número 38. Infecciones de transmisión sexual. Este cuarto bimestre. Bueno, las infecciones de transmisión sexual llamadas ITS. Las ITS son enfermedades infecciosas, ¿sí? Que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual. En este caso son las infecciones que se van a referir al contacto sexual, ya sea contacto sexual vaginal, anal u oral, ¿sí? Entonces las infecciones de transmisión sexual ITS, recuerda. Primero, recuerda que antes el nombre antiguo en los años 90 de esto fueron llamadas enfermedades venéreas. Primero se les llamaba solo enfermedades venéreas a estas enfermedades que eran causadas por acto sexual, ¿no? Y luego fueron llamadas ETS, que eran enfermedades de transmisión sexual. Entonces, mira, recuerda, el primer nombre que recibe este grupo de enfermedades era el de enfermedades venéreas. Luego se les ha conocido como ETS, enfermedades de transmisión sexual. Y actualmente se utiliza el término infecciones de transmisión sexual. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ITS y ETS? Porque todavía se sigue encontrando términos como ETS, que es común, ¿no? No hay mucho problema. Actualmente se van a utilizar ambos términos para referirnos a una condición que se contrae normalmente en los encuentros sexuales sin protección. Hay que recordar que la mayoría de estas infecciones se producen por tener relaciones sexuales o actos sexuales sin protección, ¿sí? Pero ¿cuál es realmente la diferencia entre ITS y ETS? La respuesta es sencilla. No existe ninguna gran diferencia entre ambas expresiones. Son prácticamente sinónimos y son usados de forma indiferente en muchos ámbitos. Sin embargo, el término ITS se está utilizando actualmente más en la comunidad médica porque las personas que tuvieron una relación sexual de riesgo y finalmente quedaron infectadas no tienen por qué presentar síntomas, ni la infección sexual tiene por qué convertirse en una enfermedad. De hecho, algunas infecciones de transmisión sexual como el herpes o la gonorrea son afecciones donde una gran proporción de personas que se contagiaron no desarrollan ningún síntoma hasta meses o años después de su transmisión. Incluso en algunas ocasiones nunca se llegan a manifestar señales de infección. Entonces esto también suele suceder. Otro ejemplo donde la infección no tiene por qué convertirse en una enfermedad es el virus del papiloma humano, por ejemplo. Además de esta razón, otro motivo por el que se está utilizando más el término ITS es por el estigma o también por la vergüenza que están asociados a las ETS. Es decir, la palabra infección puede sonar mucho menos peligrosa que la de enfermedad, y de hecho, debido a este término, las personas que están contagiadas pueden sentirse mucho más cómodas a la hora de buscar atención médica. Claro, es distinto que alguien le diga que tiene una infección a que tenga una enfermedad, ¿no? Entonces, lo que nos tiene que quedar en claro en la primera parte, que es un poquito de un contexto histórico, digámoslo así, un antecedente de esto, que las infecciones de transmisión sexual en un principio se llamaban enfermedades venéreas, luego se les llamó enfermedad de transmisión sexual. Pero ahora, como no todas llegan a producir enfermedad y algunas son infección, el término más usado actualmente es el de infecciones de transmisión sexual. Ya recordemos, infecciones de transmisión sexual. Muy bien. Las ITS, infecciones de transmisión sexual. Enfermedades infecciosas provocadas por contacto sexual. ¿Sí? En este caso vamos a separar de acuerdo a los agentes infecciosos. Tienes infecciones que son causadas por bacterias, como es el caso de las causadas por la sífilis, que originan sífilis y gonorrea. Virus, como el caso del SIDA, hepatitis B, herpes y verrugas. Hongos, como el que causa la candidiasis. Protozoarios, como el caso de la tricomoniasis, de tricomonas. Y parásitos, como el caso de las ladillas, que van a causar estas enfermedades. Recordemos que esto van a ser por contacto sexual. Entonces las zonas que se ven afectadas, en la mayoría de casos, porque también vas a ver en otras zonas, son los genitales, no tanto el masculino como el femenino, que ya lo hemos visto en aparatos reproductores. La primera enfermedad que vamos a hablar es el sífilis. Sífilis, no sé feliz, sífilis. Entenderás por qué digo la diferencia, porque hay un percance bastante doloroso con el caso de esta enfermedad, ¿no? Recuerda que la sífilis es una enfermedad producida por una bacteria
En este caso la bacteria se llama Treponema pallidum, la puedes ver ahí. Es la forma que tiene esta bacteria, Treponema pallidum, ¿no? En este caso el sífilis, o la sífilis, va a ser, en su primera fase va a formar un chancro. ¿Qué es un chancro? Va a ser una llaga abierta o chancro, como dice acá, ¿no? Por culpa de la bacteria Treponema pallidum. Primero va a formar esto, una llaga abierta, que causa molestias o causa malestar, ¿no? En este caso del sífilis, ¿no? Va a ser producida por esta bacteria que es la Treponema pallidum y se transmite principalmente por contacto sexual. Y la lesión infecciosa se localiza en la piel como tú ves acá, o en las mucosas de los órganos genitales. La lesión primaria siempre va a ser extragenital. Generalmente también se puede aparecer en la boca, ¿no? Lo que indica que es patógeno, puede penetrar a través de las mucosas intactas o a través de pequeñas escoriaciones de continuidad del epidermis. Entonces va a aparecer estas heridas, que es bastante doloroso. La segunda fase va a ser la fase de manchas rojas que van a aparecer en el cuerpo. Manchas rojas aparecen en el cuerpo. Mira, la segunda fase va a aparecer manchas rojas, ¿no? Ahí lo puedes observar. Este es en el caso de las manos, en el caso de la lengua. Mira, en el caso de la mano, cómo es que termina esto desencadenando. Y la última fase ya produce lesiones corporales muy graves, con afecciones ya a todos los órganos, ¿sí? Ahí puedes ver el caso de sífilis, ¿no? Normalmente de 2 a 10 días, o de 2 a 10 semanas, de 2 a 10 semanas de la infección, aparecen unas pápulas en el sitio de entrada y se desintegran para formar una úlcera, que es de base limpia y dura, que esto se conoce como el chancro, ¿no? El chancro. Esta lesión cura espontáneamente, pero de 2 a 10 semanas más tarde se desarrollan lesiones secundarias, que ya corresponden a la segunda fase que te hablaba, ¿no? Que son pápulas húmedas y pálidas en la región anogenital, axilas y boca. Estas lesiones también sanan espontáneamente, y aproximadamente el 30% de estos individuos evolucionan hacia la recuperación total, ¿sí? En otro 30% la infección permanece latente y el resto de la enfermedad evoluciona hacia el periodo terciario, caracterizado por el desarrollo de lesiones y granulomatosas, o sea, gránulos en la piel, huesos e hígado, y cambios degenerativos en el sistema nervioso central. Este es el problema que causa sífilis, ¿no? Sífilis es causada por esta bacteria, Treponema pallidum, chicos, Treponema pallidum. Recordemos que al ser una bacteria, la cura tiene que ser un antibiótico. Entonces, mira el caso de sífilis, ¿no? Contacto sexual. Sífilis, el órgano causante Treponema pallidum, que es una bacteria. Los síntomas en el hombre y en la mujer: en una primera fase aparecen úlceras en el lugar de la infección, generalmente que son los genitales, también en el cuello uterino, labios, boca o ano, inflamación de los ganglios linfáticos. En una segunda fase, 1 o 2 meses después de la desaparición de las úlceras, aparecen erupciones cutáneas en el cuerpo, en el interior de la boca, palmas de las manos y planta de los pies. Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, inflamación de ganglios linfáticos, dolores musculares, pérdida de peso, pérdida de cabello. En una tercera fase se producen daños en el sistema nervioso, corazón, cerebro y otros órganos. Puede producir la muerte. Formas de contagio: relaciones sexuales. También se podría contagiar durante el embarazo, relaciones sexuales durante el embarazo, o la mamá al niño, ¿no? En el caso de la mamá padezca de sífilis. Diagnóstico: análisis de sangre y líquido espinal. Tratamiento: antibióticos al ser una bacteria. Y consecuencias: si no se trata, puede producir demencia, parálisis, ceguera y otros trastornos nerviosos, circulatorios y hasta la muerte, ¿no? Forma de protegerse: limitar el número de parejas sexuales. Claro, la idea es que solo tenga uno o una pareja, ¿no? Y uso de preservativos. La segunda enfermedad, que también es bacteriana, es el caso de la gonorrea. La gonorrea, el causante, la bacteria es la Neisseria gonorrheae, ¿sí? Que en la mujer apenas va a haber síntomas, y la mujer embarazada con gonorrea puede transmitírselo al feto durante el parto y causarle ceguera al niño, ceguera. En el hombre causa escozor al orinar y expulsión de pus por el pene. O sea, el varón que presenta gonorrea va a eliminar pus por el pene, como puedes observar, ¿no? La gonorrea
el organismo causante es esta bacteria, la Neisseria gonorrhoeae. Síntomas va a aparecer entre el 7º a 21 días después de la infección. En el hombre a veces no va a presentar síntomas y va a tener ardor al orinar y secreción mucopurulenta por el pene, ¿sí? En muchos casos no presenta síntomas en el caso de la mujer, pero si se presentara y ardor al orinar, flujo vaginal anormal, amarillo o verde, como la presencia de la pus, dolor abdominal o pélvico, dolor al tener relaciones sexuales y fiebre, va a haber la presencia de esto. Formas de contagio también por relaciones sexuales. El diagnóstico, cultivos y análisis al microscopio del flujo secretado ya sea por el pene o la vagina, se hace un análisis a esta secreción. Al ser una bacteria, el tratamiento es antibióticos y consecuencias si no hay tratamiento. En el hombre se da la obstrucción de la uretra, infección de la próstata y testículos y podría terminar generando esterilidad. En la mujer, la enfermedad inflamatoria pélvica podría producir esterilidad, peritonitis, porque es una infección, embarazos ectópicos y complicaciones durante el embarazo. Formas de protegerse, usando preservativos y también limitar el número de parejas sexuales. Muy bien. Hepatitis B, herpes y verrugas genitales. En este grupo vamos a tener causados por virus, pues, ¿no? La hepatitis B, que es el tipo de hepatitis que es de contacto sexual, ¿no? Las otras hepatitis no tienen que ver con esto. La hepatitis B, fatiga, fiebre, ictericia, lesiones hepáticas, daño al hígado, pero de una manera muy grave, es mucho más complicada que los otros tipos de hepatitis en el daño al hígado, y puede derivar en cáncer hepático. Podría terminar girando un cáncer hepático. Esto que tú observas acá es el herpes genital, ¿sí? Son lesiones muy dolorosas, ¿sí? Pueden reactivarse cada cierto tiempo, o sea, el herpes desaparece y luego vuelve a aparecer. Y acá puedes observar las verrugas genitales, ¿no? Verrugas genitales, que pueden derivar en cáncer genital, ¿sí? Cáncer genital. Herpes genital. El herpes genital, el organismo causante es el herpes virus simple 2, que es un virus. Síntomas, los síntomas van a aparecer de 2 a 20 días después de la infección. En el hombre se van a dar erupciones periódicas de ampollas dolorosas alrededor de los órganos genitales y el ano o en otras partes del cuerpo. Picazón, ardor al orinar, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, inflamación de los ganglios en la ingle. En la mujer se van a dar erupciones periódicas de ampollas dolorosas alrededor de los órganos genitales, del ano, del cuello uterino o en otras partes del cuerpo. También se va a generar picazón, ardor al orinar, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, inflamación de los ganglios en la ingle. La forma de contagio también es por relaciones sexuales. Al tocar una zona infectada a través de besos, el portador del virus puede infectar a otra persona aún sin presentar los síntomas. El diagnóstico, cultivos y análisis de las ampollas. El tratamiento, como es un virus, es bastante complejo, pues no existe cura para esta enfermedad. Algunos medicamentos por vía oral ayudan a prevenir ataques, existen pomadas que ayudan a aliviar los síntomas y consecuencias si es que no hay, aunque sea algo de este tratamiento, no, la enfermedad es incurable. Puede causar complicaciones durante el embarazo e inclusive la muerte al recién nacido, el caso del herpes, mira. Forma de protegerse, uso de preservativos. Aunque el virus puede ser transmitido a través de besos, caricias íntimas, se debe evitar todo contacto sexual durante las épocas que se presentan los síntomas, en especial cuando están presentes las ampollas. Limitar el número de parejas sexuales también es. La hepatitis B. El organismo causante es la hepatitis B, HVB, ¿no? Virus de la hepatitis B. Síntomas. Los síntomas aparecen 4 semanas después del contagio. En mujeres y en hombres hay fatiga extrema, dolor de cabeza, fiebre, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, oscurecimiento de la orina, la piel y los ojos. Se pueden tornar amarillentos los ojitos. Malestar general, indica daño en el hígado, pues, ¿no? Forma de contagio, relaciones sexuales y por medio de la leche materna, en el caso de la mamá. Compartir jeringuillas hipodérmicas contaminadas. Sin nada, la jeringa es de uso descartable. Diagnóstico por análisis de sangre. El tratamiento tiene difícil cura. Se trata con interferones y a la larga con cirugía de trasplante de hígado. Por lo general los síntomas desaparecen después de 4 a 8 semanas.
Se recomienda abstenerse de tomar alcohol durante este periodo del tratamiento, ¿no? Algunas personas presentan síntomas durante toda su vida. Si no hay tratamiento, el hígado se ve alterado, inflamación crónica del hígado y terminaría desencadenando una cirrosis o cáncer del hígado que podría originar muerte. Forma de protegerse: uso de preservativos, limitar el número de parejas sexuales, y el virus puede transmitirse por los besos o caricias íntimas. Existe una vacuna para esta enfermedad, entonces hay que tomar bastante cuidado, ¿no? Luego tenemos los causados por hongos, protozoarios y parásitos. Hongos, protozoarios y parásitos, ¿sí? En este caso tienes la candidiasis, que es causada por un hongo, picores intensivos y flujo vaginal espeso. Puede favorecer otras infecciones y es muy molesto y persistente. Sobre todo se presenta esto en mujeres. Luego tienes la tricomoniasis, que son secreciones vaginales anormales y con dolor. Hay escozor al orinar y molestias en el pene. Y luego tenemos el caso de las ladillas. Tricomona vaginalis es el caso de un protozoario, Candida albicans es el caso de un hongo, y las ladillas, que es un parásito, ¿no? Es un artrópodo. Las ladillas son semejantes a los piojos, viven en la base del cabello del pubis, y esto solo se presenta por falta de higiene, ¿sí? La falta de higiene favorece su propagación, y ahí lo puedes ver cómo se propaga en el vello púbico, ¿no? Es como tener piojos o pulgas o garrapatas en los genitales, ¿no? En los vellos genitales. La clamidiasis, organismo causante Clamidia trachomonatis, que en este caso es un hongo. Síntomas: aparece entre 7 a 21 días después de la infección en el hombre, a veces no presenta síntomas: ardor leve o dolor al orinar, flujo inodoro por el pene, dolor abdominal, náuseas, fiebre, hinchazón de los testículos. Y en la mujer a veces no va a presentar síntomas, pero hay ardor leve, dolor al orinar, flujo inodoro por la vagina, sangrado no menstrual o después del coito, dolor al tener relaciones sexuales, dolor abdominal, náusea, fiebre e inflamación del recto del cuello uterino. Forma de contagio: relaciones sexuales. El diagnóstico se realiza por análisis de orina y tejidos. El tratamiento también va a ser antibióticos, y la consecuencia, si no se trata, que en el hombre vamos a tener esterilidad, y en la mujer enfermedad inflamatoria pélvica, esterilidad, y en los niños neumonía, infecciones al ojo, ceguera. Forma de protegerse: preservativos y limitar el número de parejas sexuales, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos, a ver, un ratito. Muy bien. Luego tenemos los virus de la familia Herpetoviridae, ¿sí? Que en este caso tienes el herpes simple tipo 1, que es el herpes labial, el herpes simple tipo 2, que es el herpes genital, y la varicela zoster, ¿no? El herpes genital, el causante es el herpes virus simple 2. Los síntomas van a aparecer entre el 2 al 20 días después de la infección. Erupciones periódicas, ampollas dolorosas alrededor de los genitales, ¿sí? Partes del cuerpo que han sido contaminadas. En la mujer, erupciones periódicas también, igual alrededor de los genitales, dolor de cabeza, malestar general. Contagio por relaciones sexuales o al tener contacto por besos de las zonas infectadas, ¿no? Para el diagnóstico se hacen cultivos y análisis de ampollas. No tiene cura, ese es lo malo. Y esto suele desencadenar que más adelante, si es que no se ha preservado, la persona puede tener continuas afecciones de esto, ¿no? La varicela zoster. Varicela zoster. La herpes genital, la diferente expresión se debe a que la varicela es el resultado de la primera infección. O sea, se inicia con una varicela, en tanto que el zóster es consecuencia de la reactivación del virus que ha permanecido latente en los ganglios neuronales. O sea, el herpes genital se reactiva gracias a que la persona ha padecido de varicela. Y mira lo que genera. La hepatitis viral, que ya te había mencionado, se transmite por vía sanguínea y otros fluidos corporales: saliva, calostro, semen, secreciones vaginales, heces y orina humana. Puede ser el vehículo del el virus de la hepatitis B, recuerda. Hepatitis B, virus con ADN de conformación circular doble y más pequeño de los virus de ADN. Es el más pequeño, lo puedes ver acá. Mira cómo genera esa inflamación del hígado: náuseas, vómitos, anorexia, fatiga, dolores musculares y dolores de las articulaciones, ictericia, orina oscura y heces blandas. Todo eso podría causar. Y tenemos el caso del SIDA, ¿no? El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, que infecta a los linfocitos T, son encargados de defender las infecciones.
Este virus penetra en estas células que nos protegen de las infecciones y permanece en estado latente por un tiempo indefinido. Y es un retrovirus, ¿no? Entra como ARN y se transforma en ADN. Y este tiempo genera el periodo ventana en el que no puede ser detectado y destruido por nuestras defensas inmunitarias, y ante una prueba de ELISA, por ejemplo, no sería reconocido. Por causas desconocidas, algunos portadores del virus, que son los llamados seropositivos, desarrollan la enfermedad mientras que otros no. Lastimosamente, el continente africano sufre la pandemia del SIDA con especial virulencia, ¿no? El organismo causante, el VIH, recuerda que primero es VIH y luego, después de 10-20 años, origina el SIDA. Síntomas de 6 a 12 meses después de la infección. Sin embargo, puede no haber síntomas hasta después de 10 años a más. En mujeres y en hombres genera inflamación de los ganglios, fiebre recurrente, sudoración nocturna, pérdida de peso repentina, fatiga, diarrea, infecciones inusuales y recurrentes. Forma de contagio: fluidos corporales, sangre, semen, fluidos vaginales, leche materna. Durante relaciones sexuales, compartir jeringas, transfusiones sanguíneas o mamá dando de lactar al niño, ¿no? Diagnóstico por análisis de sangre. No tiene cura. Hay retrovirales que están ayudando bastante, pero todavía no tiene una cura definida. Es incurable, puede causar otras enfermedades que se han denominado oportunistas. Claro, como esta enfermedad deprime el sistema inmunológico, otras enfermedades aprovechan: la neumonía, cáncer, pulmonía, tuberculosis, ¿no? Forma de protegerse: preservativos, limitar el número de parejas sexuales y no compartir jeringas. Muy bien, chicos, y la tarea en esta semana vas a resolver las preguntas del 1 al 10 de la página 222 del Ahora Hazlo Tú. Revisa de las diapositivas, guíate de ellas y las vas a poder resolver. Sí, resuelve las preguntas del 1 al 10 de la página 222 del Ahora Hazlo Tú. La clase ha terminado. Espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos la próxima semana. Cuídate. Bendiciones.